Bueno, ya vimos dos de las estrategias de calificación, que es la calificación acumulativa y los comentarios, y ahora vamos a ver número de errores y rúbricas. En este caso, volviendo a la fase de configuración, vamos a, en los ajustes de calificación, a elegir la estrategia de número de errores. Una vez que terminamos de configurar la parte general del taller, pulsamos en guardar cambios y mostrar, y como en los otros casos, pulsamos en editar formato de evaluación. Esta estrategia del número de errores se basa en un formulario como todas las demás, pero que consta de varias afirmaciones o criterios, y aquí cada uno de ellos se califica, pero como aprobado o desaprobado, digamos, por el revisor. Sería una forma más fácil de calificar, más sencilla para los estudiantes evaluadores que no tienen experiencia en evaluación. Entonces, se pueden configurar, por ejemplo, diferentes palabras o diferentes términos de acuerdo a la consigna para expresar el estado de aprobación o desaprobación. Por ejemplo, sí, no, o presente o falta, o sea, algo algún requisito que esté presente o que esté faltante, o bueno y deficiente. Bueno, en fin, eso lo determinamos nosotros. Tenemos esa libertad de poder determinar qué palabras vamos a utilizar. Entonces, de la misma manera, bueno, y otra cosa es que cada afirmación también tiene una ponderación, como en el caso de la calificación acumulativa, ¿no? Así que es lo mismo. Esto permite el cumplimiento de criterios así específicos, y también, por supuesto, los criterios van a poder contemplar diferentes aspectos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cumplimientos de pautas de formato. Y fíjense que acá, entonces, nosotros podemos elegir una palabra para el error y una palabra para el éxito, digamos, cuando se cumple o no. Entonces, bueno, acá ya, acá, por ejemplo, acá pondríamos sí, ¿no? No y sí, supónganse. Y la ponderación en este caso sería 1. En otra afirmación, como la claridad y la precisión, por ejemplo, la descripción de los conceptos y fenómenos relacionados con el cambio climático es clara y precisa. Acá fíjense que ponemos, por ejemplo, no cumple y cumple, podría ser, y una ponderación de 2. Lo mismo para esta afirmación, que extensión, bueno, si cumple, acá las palabras que podemos utilizar serían no y sí. Hay que tener cuidado porque es para la palabra para el error va primero acá, y para el éxito va en segundo lugar, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir entonces incorporando los diferentes criterios. Bueno, acá además vamos a ver una tabla de mapeo que vamos a explicarla a continuación. Esta estrategia, si bien se caracteriza por la simplicidad, ¿no?, y la facilidad para usarla, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, si bien digamos sirve para una evaluación rápida, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que formular los criterios en un formato binario, o sea, que el evaluador pueda elegir entre un sí y un no. Tienen que estar redactados de tal manera que la respuesta pueda ser binaria, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta en la forma en que redactamos los criterios. Bueno, y la ponderación acá también es muy importante porque el sistema va a calcular la calificación final a partir del recuento ponderado de los errores, o sea, de las respuestas negativas, digamos, ¿no? Entonces,
El recuento ponderado lo que significa en este caso es que una respuesta, por ejemplo, con peso doble, con ponderación 2, si es un error, o sea, si es fallida, entonces el error se va a considerar doble. O sea, se va a considerar como, se va a contar, el sistema lo va a contar como si fuesen dos errores. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es una asignación de puntos para los errores, que eso se hace a través de una tabla este, de mapeo que está acá en último lugar. Si nosotros ahora pulsamos acá, la tabla va a aparecer vacía. No es este el caso porque yo ya esto lo cerré, pero acá nos aparecería la tabla vacía. Para poder completar esta tabla de mapeo, entonces lo que tenemos que hacer sería guardar y cerrar, y después volver a abrir, o sea, volver a editar el formato de evaluación. Eso lo que va a hacer es que el sistema calcule esa tabla de mapeo y que nos va a aparecer aquí. Entonces, fíjense que si bien son menos criterios, creo que son 4 criterios, como hay uno que tiene doble ponderación, en total podría ser entonces que hubiera 5 errores para calificar, o sea, que porque hay uno que vale doble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acá lo que va a aparecer es un espacio en blanco y entonces lo que tenemos que estipular es, bueno, si cometió 5 errores o, bueno, o afirmaciones fallidas, ¿no? Yo digo errores para simplificar, va a merecer 0 puntos. Si son 4 errores, y bueno, un 20%. Si son 3 errores, un 40%. Acá nosotros lo que vamos a encontrar son directamente sugerencias, digamos, de qué número tendríamos que poner acá. Yo lo que aconsejo es directamente repetir el que aquí está. Sería entonces sobre un 100%, que sería ningún error, ¿no? Un error va a valer, entonces va a ser, la calificación va a ser de un 80%, etcétera. Y entonces, de esta manera nosotros definimos esta tabla de mapeo. Directamente lo que hacemos es transcribir esta sugerencia que está del lado derecho, ¿no? En la guía ustedes van a encontrar un ejemplo, o sea, este mismo ejemplo, pero más detallado de cómo se calculan estos errores. Pero en realidad el cálculo lo hace el sistema. Nosotros lo que tenemos que hacer es establecer esta tabla simplemente copiando los números que aparecen de este lado. Bueno, ¿cómo va a ver un evaluador esto? Bueno, ponemos guardar y previsualizar. Y aquí vamos a encontrarnos con el formato que va a ver el evaluador. Fíjense, por ejemplo, cumplimiento de pautas de formato. El ensayo sigue las pautas de formato proporcionadas, incluyendo márgenes, tipo de letras, espaciado, cita. Esto por supuesto que nosotros después lo podemos dividir en más afirmaciones si queremos que específicamente se evalúe cada uno de estos aspectos. Acá están puestos todos juntos, pero eso lo podemos definir nosotros. Entonces, simplemente el evaluador lo que va a tener que marcar es sí o no, y un comentario para la afirmación si desean proporcionar un comentario. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a este criterio, el evaluador va a ser cumple, no cumple. O en este caso también no, sí, no, sí. Y también tiene lugar para una retroalimentación global. Bueno, y finalmente vamos a ver la estrategia de rúbrica, que como en los otros casos, volvemos en la fase de configuración, o bueno, cuando recién creamos el taller, lo mismo. Acá en ajustes de calificación elegimos rúbrica. Si guardamos los cambios, mostramos, volvemos otra vez a esta pantalla y aquí vamos a editar el formato de evaluación con este formato de rúbrica. Esta estrategia de evaluación por rúbrica es una herramienta muy potente y muy detallada
que también se basa en un conjunto de criterios predefinidos, como todos los que hemos visto hasta ahora, pero para cada uno de esos criterios el docente va a proporcionar varios niveles descriptivos ordenados, que van, no sé, que pueden reflejar diferentes grados de logro o de diferentes grados de calidad. Se puede hacer mucho más detallado que, por ejemplo, en la calificación acumulativa, donde directamente se pone una calificación numérica. En este caso, como hay niveles de logro o grados de logro, esos grados de logro van a estar especificados y por eso entonces se puede concebir algo mucho más más pensado, más descriptivo, más preciso. Entonces, para cada nivel, por ejemplo, o criterio, en este caso criterio 1, por ejemplo, que es la precisión de la información, eso nosotros, o sea, lo vamos a asociar con una calificación numérica y con una descripción del nivel, por ejemplo. Calificación de niveles, entonces, 0 punto sería si la información es inexacta o insuficiente. 1 punto si la información es parcialmente precisa, pero, por ejemplo, falta detalle. 2 puntos si la información es precisa y además detallada. 3 puntos si la información es excepcionalmente precisa y detallada. O sea, esto lo vamos definiendo nosotros. Y además también la calificación, porque incluso acá también podemos poner, por ejemplo, que valga el doble. Podemos poner 2, 4, 6. En este caso, bueno, eran 4 niveles. De todos modos, cada criterio puede tener el número de niveles que hayamos elegido. Para cada criterio, el número de niveles puede ser diferente. En el caso, por ejemplo, de criterio 2, claridad en la argumentación, bueno, también lo mismo. Calificamos con 0, 1, 2 y 3. Argumentación poco clara o incoherente. Bueno, entonces acá nosotros es donde damos el detalle del grado o el nivel en el que se cumple ese argumento, ese criterio, ¿no? Bueno, ¿y cómo se obtiene la calificación final? En realidad lo que hace el sistema es sumar las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios. Ahora, fíjense una cosa, por ejemplo, el criterio 1, el trabajo puede sacar hasta 3 puntos. Criterio 2, hasta 3 puntos. Criterio 3, 3 puntos como máximo, o sea, ese es el puntaje máximo que puede obtener el trabajo. Criterio 4, lo mismo. Entonces, bueno, ya 5 no tenemos. Entonces, el puntaje máximo que podría sacar sería 3 por 4, 12. 12 puntos. No importa, porque el sistema esos 12 puntos los va a equiparar a un 100% y va a ser el cálculo proporcional. Entonces, no es que nosotros tengamos que ir agregando criterios como para terminar sumando, por ejemplo, 10 puntos o 100 puntos, no importa. Nosotros ponemos los puntos que nos resulten, digamos, apropiados y después el sistema es el que calcula y lo refiere a el 100% cuando, en este caso, por ejemplo, la calificación, si es de 12 puntos, bueno, eso va a equivaler a un 100%. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? No es necesario hacer ningún cálculo, simplemente ponemos el puntaje de acuerdo a nuestro criterio. Después, otra de las cosas que tenemos es que podemos configurar 2 tipos de presentación, de visualización, digamos, de la rúbrica, que es en rejilla, que sería como una especie de forma de tabla, o lista, que es un criterio debajo del otro, como por ejemplo en el caso de la calificación acumulativa, que iba uno debajo del otro, bueno.
pero en el de rejilla es bastante cómodo. Nosotros vamos a poner de rejilla y fíjense que si ponemos, pulsamos acá en guardar y previsualizar, vamos a ver cómo un evaluador va a ver esta rúbrica. Va a ver el criterio escrito acá y los diferentes niveles. Entonces va a elegir de acá, fíjense que no aparece el puntaje, porque en realidad lo que tiene que hacer no tanto es ver el puntaje, sino ver cómo está descrito el grado o la calidad, digamos, de la respuesta, ¿no? Entonces, acá para precisión de la información tiene que entonces elegir alguna de estas de estos cuatro niveles. Y lo mismo con las otras. Y además tiene la posibilidad de hacer una retroalimentación global. Podemos volver al formato de edición si necesitamos editar, modificar algo. Y si no, también, por ejemplo, para que vean el formato de lista, guardar y previsualizar, aparece de esta manera, parecido a las otras estrategias. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Por ahí si es muy largo y son muchos criterios, conviene presentarlo en forma de tabla, o si no, de esta manera, es lo mismo. Volvemos al formato de edición. Bueno, con respecto a las guías que van a encontrar en este módulo, va a haber dos guías escritas. Una de ellas con las diferentes estrategias de evaluación y otra particularmente sobre rúbricas. Nosotros el tema de rúbricas lo vamos a enfocar fundamentalmente desde el marco de la evaluación auténtica. Me parece que es un punto de vista muy interesante, un enfoque muy interesante, y van a tener también bibliografía para leer sobre este tema, que también no solo se aplica a las rúbricas. Creo que todas estas estrategias bien planteadas también podrían entonces estar enmarcadas en este enfoque de la evaluación auténtica. Otra cosa que quería aclararles, bueno, entonces eso, que se fijen porque hay bibliografía teórica sobre este tema, y además quería aclararles que en la guía de rúbricas van a encontrar muy desarrollado, incluso con un anexo atrás, también cómo se construyen las rúbricas en la actividad tarea. Esto yo lo quise incorporar en la guía porque en realidad es mucho más frecuente para nosotros como docentes utilizar más la actividad tarea que la actividad taller. En realidad, las rúbricas prácticamente son iguales y se configuran prácticamente de la misma manera, tanto en el taller como en las tareas. Y también otra actividad que permite la calificación avanzada por rúbrica es el foro, los foros también. Pero bueno, eso no lo contemplé en la guía. Pueden investigarlo ustedes. Pero me pareció importante incorporar algunos detalles sobre la configuración de las rúbricas en las tareas, que si bien es muy semejante, pero bueno, tienen algunas particularidades que creo que les va a resultar útil porque probablemente lo usen con frecuencia cuando vean las ventajas realmente que tiene este formato. Creo que lo van a usar frecuentemente, sobre todo en los casos, en el caso de las tareas, porque bueno, en el caso de la evaluación por pares y los talleres es obvio, porque
cada trabajo tiene varios evaluadores, ¿no? Pero en el caso de las tareas también nos va a servir para, por ejemplo, los casos en que haya varios docentes en un mismo curso y entonces elaborando una rúbrica, por ejemplo, si tenemos a los estudiantes separados en grupos y cada docente va a evaluar a los estudiantes de su grupo, para poder unificar criterios directamente, esa tarea podemos incorporar una rúbrica de tal manera que entonces todos los docentes puedan evaluar en base, digamos, con la misma base y por lo tanto, bueno, que haya una unidad de criterio, ¿no? En ese sentido. Así que espero que eso también lo aprovechen, que está en la guía, pero bueno, quería explicarles por qué es que aparece, porque creo que les va a resultar muy útil. Así que bueno, con esto terminamos con las estrategias de calificación.